Saludos, gracias por estar observando este video. Al grupo 13 nos corresponde tratar la historia de la industria del cine. Dentro de esta presentación vamos a tocar los temas de Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière, el cine silente, Hollywood, el cine sonoro, el cine de la posguerra, la televisión y el golpe a la industria del cine, el cine a color y las nuevas tecnologías del cine. Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière. Cuando se habla de los comienzos del cine, no se puede iniciar sin hablar de sus creadores, los célebres Thomas Edison y Louis y Auguste Lumière. En 1891, Edison había patentado su invento llamado el kinetoscopio y en 1894 consiguió su exhibición pública, justo un año antes que los Lumière, por lo que este se puede considerar como el comienzo del cine. En 1895, los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública en un café parisino usando una máquina fabricada y patentada por ellos mismos, el cinematógrafo. Sin embargo, existía una notable diferencia entre el kinetoscopio y el cinematógrafo, lo que llevó a que el segundo se impusiera por su característica principal: se proyectaba colectivamente. El invento de Edison era más incómodo, pues el espectador debía estar agachado y era de visión individual. De hecho, cuando Edison vio en Nueva York el enorme éxito de una exhibición del cinematógrafo de los Lumière, cambió de idea. Edison rediseñó su aparato para la proyección en sala y se cubrió de patentes, lo que obligó a los Lumière a no proyectar en Estados Unidos, ya que sus máquinas no pasaban la aduana. El primer cine era, sobre todo, documental. Para los padres del cinematógrafo, esta era una máquina que no tenía otro futuro que el uso científico que se pudiera hacer de ella. Así, visionar los filmes realizados hasta el siglo XX es tener acceso a un reposorio de imágenes que reflejaban actividades de la vida cotidiana. Heredero directo de la fotografía, el nuevo medio de expresión transporta por sí mismo la marca de lo real, además de la posibilidad de captar el mundo tal y como era. Este nuevo medio aportaba también el movimiento del mundo. El cine era la fotografía que se realizaba en el momento, arrastrando con él una conectividad que hasta este momento se había buscado en el mundo de las imágenes, pero nunca había sido alcanzada. El cine silente. A pesar de que desde antes de 1895 ya se contaba con las primeras proyecciones cinematográficas y estas no tenían sonido, el inicio del cine silente o cine mudo como expresión fílmica data de la década de 1920, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. La calidad visual de las películas mudas de esta época era a menudo muy buena. El cine silente es aquel que no cuenta con sonido sincronizado y consiste únicamente en imágenes, a veces acompañada por música en directo ejecutada generalmente por un pianista que acompañaba todo el filme. Dado que el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, se añadían cuadros de texto para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes donde se le daba una narrativa real del diálogo. Los intertítulos, o títulos, como se llamaba en esa época, se convirtieron en elementos gráficos en sí mismos, que ofrecían ilustraciones y decoraciones abstractas con comentarios sobre la acción que se ejecutaba. La música, en el cine mudo, trataba de representar los sucesos que ocurrían en la pantalla de una manera exagerada y poco sutil. Quien decidía dónde aparecían estas sutilezas era el pianista o el director. Y, en el mejor de los casos, el pianista podía ver con anterioridad la película para tener una mejor idea de dónde y cómo realizarlas. Se solían utilizar ritmos rápidos para las persecuciones, sonidos graves en momentos misteriosos y melodías románticas para las escenas de amor. Hollywood.
La primera capital del cine norteamericano fue Nueva York, una gran ciudad industrial y comercial, además de potente centro financiero de la costa este de los Estados Unidos. Pero el rápido y desordenado crecimiento de la industria de producción de películas, que entonces duraban menos de media hora, incitó a Edison a intentar controlar aquella actividad, alegando la propiedad intelectual de sus patentes sobre la fotografía en movimiento. Edison dio instrucciones a su equipo de abogados para que se llevasen ante los tribunales a todos los empresarios de producción o de exhibición de filmes que no pagasen un canon, y así se inició una virulenta batalla judicial que ha pasado a la historia como la Guerra de Patentes. Edison fue obteniendo alianzas y acatamiento de los productores, que entonces eran más sólidos y asentados, pero encontró especial resistencia en los pequeños empresarios que se llamaban a sí mismos independientes, que al principio se dedicaban únicamente a exhibir películas en locales públicos, pero al comprobar que les era difícil conseguirlas por la oposición de Edison y de sus aliados, pasaron también a producirlas rodándolas con escasos medios económicos en desvanes, sótanos o graneros, no pocas veces interrumpidos violentamente por los detectives o abogados al servicio de Edison. La mayor parte de estos independientes eran inmigrantes judíos centroeuropeos, como el polaco Samuel Goldfish, que sería conocido como Samuel Goldwyn, los húngaros William Fox y Adolf Zukor, los polacos hermanos Warner o el alemán Karl Lemle. Su condición judía les dificultaba el acceso a negocios más tradicionales, lo que les empujó hacia el mundo del espectáculo, que no gozaba por entonces de prestigio social y que estaba abierto a cualquier audaz recién llegado. Cuando, en diciembre de 1908, Edison consolidó su grupo oligárquico con la creación de la asociación Motion Picture Patents Company, capitaneada por él y compuesta por los empresarios que acataban su supremacía, para los independientes se hizo más evidente que todavía Nueva York no era un lugar seguro para dedicarse a la producción de películas. La capitalidad cinematográfica de Los Ángeles nació como una alternativa alejada y segura de la zozobra de Nueva York, controlada por Edison y sus agentes. Los Ángeles ofrecía un clima soleado y temperaturas gratas todo el año. Además, la variedad de los paisajes de la zona hacían que prácticamente el mundo entero pudiera reproducirse en unos pocos kilómetros cuadrados. Montañas nevadas, valles verdes, desiertos áridos y playas exóticas conforman parte de la topografía del lugar. Y la proximidad de la frontera mexicana aseguraba un refugio eficaz en caso de incursiones punitivas de los agentes de Edison. Incursiones un tanto improbables en aquella época de lentos e incómodos transportes. Por eso, los cineastas viajeros recién llegados del este fueron convergiendo paulatinamente en un barrio de Los Ángeles llamado Hollywood. El cine sonoro. Los años 30 se abrieron bajo el signo de la revolución tecnológica, económica y estética que supuso el advenimiento del cine sonoro. Fue el éxito multitudinario de la película The Jazz Singer en 1927 el que inauguró la era de las películas habladas y cantadas. Pero esta mutación acarreó gravosas consecuencias industriales. Hubo que equipar los estudios con platós insonorizados y, sobre todo, hacer grandes inversiones en las salas de proyección para instalar los nuevos equipos sonoros, pereciendo en este proceso aquellos empresarios modestos con pocos recursos. También en los estudios se reveló que muchos actores no tenían una voz agradable o condiciones dramáticas para actuar en el cine dialogado. Este fue el caso del galán romántico John Gilbert, que pronto tuvo que abandonar su profesión. Y otro tanto ocurrió con los actores extranjeros
cuyo acento era excesivamente pronunciado, como le ocurrió al gran actor alemán Emil Jannings, quien tuvo que regresar a su país. Pero desgraciadamente los problemas no se acabaron ahí. El cine mudo era un arte internacional basado en el lenguaje universal de la imagen, pero las primeras películas sonoras americanas que se exportaron eran recibidas con hostilidad y abucheos por parte de los públicos extranjeros que no comprendían el inglés. Para no perder su hegemonía en los mercados mundiales, Hollywood inició entonces una ambiciosa operación multilingüe, reclutando a guionistas, directores e intérpretes de otros países. Pero esta política de versiones multilingües empezó a ceder cuando aparecieron las alternativas del subtitulado, traduciendo por escrito los diálogos en la parte inferior de la pantalla, y el doblaje, efectuado por actores del país que importaban la película y que sincronizaban sus diálogos traducidos con los movimientos labiales de los personajes que aparecían en la pantalla. Cine de la posguerra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental desempolvó la vieja propaganda antibolchevique de los años 20 con renovado vigor. Los Estados Unidos se lanzaron a una doble campaña de propaganda. En cuanto a la política interior, se despertó de nuevo al fantasma del antibolchevismo, mientras que en la política exterior y gracias al Plan Marshall, Europa se inundó de la presencia americana a través del cine, de la moda y las costumbres. El cine de propaganda mostraba las excelencias de un sistema político, de una manera de vivir, y se destacaba el valor y el coraje de un ejército y una población civil, buscando referentes históricos que sirvieran para la cohesión de la población, mientras se desprestigiaba y se ponían en evidencia a los enemigos en todos puntos. Entre el cine de propaganda podemos encontrar películas como The Battle of Midway, 1942. Esta trata sobre una batalla en las islas Midway entre norteamericanos y japoneses. Tiene un carácter social, reflejo de la sociedad que se desarrolla. La obra tiene valores ideológicos, algunos explícitos y algunos implícitos. La mayor parte se puede considerar implícita, sin embargo, en determinados casos, lo ideológico se vuelve evidente, tanto que se puede decir que se hace una propaganda consciente. Fuego en la nieve se centra en el sitio de Buxton, dentro de una batalla en las Ardenas, último movimiento de ataque de las tropas alemanas en Europa Occidental. En esta película no se dan pequeñas pinceladas propagandísticas, sino que se hace un discurso en la charla de un sacerdote. Nunca debemos permitir que ningún poder dedicado a una superraza o superidea. En esta película se muestra indirectamente el poder de la propaganda hacia varios valores estadounidenses, de forma que la propaganda enemiga no afecta a las tropas, pero la propia crea una reacción de tensión a lo que va a suceder. La televisión y el golpe a la industria del cine. La televisión desde su inicio ha representado una competencia directa del cine. El cine, por su parte, buscaba diferenciarse a toda costa. Siempre se trató de una carrera por quién superaba al otro. En un comienzo, el cine agregó color a su imagen para diferenciarse del televisor, cuya tonalidad era solamente blanco y negro. Cuando la televisión logró imitar los colores, la industria del cine tuvo que buscar otros métodos para diferenciarse. De este modo, cambia su forma cuadrada a una rectangular. Esto significó una gran diferencia ventajosa para el cine, ya que ahora se podría desplegar un paisaje más grande. En cambio, el tamaño afectó al televisor debido a que para transmitir las películas se recortaron los planos por los anchos que eran para la pantalla del televisor. Debido a esto, el público optó por ir al cine para poder vivir la experiencia completa. En 1997 aparece Netflix, con renta de DVDs que se recibían a domicilio. En 2006 lanza su plataforma de streaming y en 2015 contaba con 50 millones de usuarios en todo el mundo. La ventaja de Netflix sobre el cine y la televisión es el papel del espectador que decide de forma directa sobre los productos que ver y depende de la demanda que incorporar en la plataforma.
Cine a color. Desde el comienzo, el cine intentó llegar al color. Pintaban los fotogramas manualmente, hasta con 4 colores distintos. Una tarea ardua, porque una película llevaba al menos 1000 fotogramas. En general, se usaban sistemas de entintado a mano. En 1861, la tricomía de James Maxwell utilizó 3 colores primarios para proyectar las primeras fotografías en color. Este método aplicado en el cine funcionó usando solamente 2 colores, el Kinemacolor. Consiste en ir exponiendo fotogramas sucesivos de una película alternando filtros rojos, verdes y así con varias técnicas. Sin embargo, la verdadera revolución del color fue el Technicolor. Este fue la invención de la cámara filmadora que podía captar 3 colores juntos, cian, magenta y amarillos. El primero en usar esta técnica fue Walt Disney para Sinfonías Tontas en 1932 y la primera película, La Feria de la Vanidad, en 1935, se considera el primer largometraje con la técnica de Technicolor. Sin embargo, por cuestiones de riesgo y precio, los directores siguieron filmando mayoritariamente en blanco y negro. La empresa Kodak comercializó la película Kodachrome, en la que el color se obtenga con cualquier cámara. Con ella se hicieron documentales y películas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial afectó gravemente a la industria del cine color, por lo que durante la guerra la mayoría de los directores volvieron a blanco y negro. En 1937, AFCA crea el AFCA Color, negativo, positivo, en color y reproducible. Este sistema conquistó el mundo tras la Segunda Guerra. El color volvió a ser masivo en la década de 1950, buscando contrarrestar los efectos de la televisión. Nuevas tecnologías del cine. La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió al cine para siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobreimpresiones pasaron a ser desarrollados mediante computadoras. La primera película con efectos especiales fue Tron en 1982, que no tuvo éxito, pero desde ahí el desarrollo fue fulminante. Todo cambió en 1989, cuando James Cameron creó Aliens: El Regreso, Terminator 2 y el Titanic, con la técnica de CGI. Otra película que fue otro significativo avance para la tecnología fue Parque Jurásico en 1993, de Steven Spielberg. Los dinosaurios no volvieron a ser lo mismo a partir de esa película. Consiguió crear dinosaurios digitales 100%, con un realismo inusitado, algo nunca antes visto hasta la fecha. Hasta el punto en que en 1995 la compañía Pixar pudo realizar el primer largometraje íntegramente realizado por computadora, Toy Story. Por otro lado, Avatar en 2009, unos seres azules utilizando CGI revolucionaron el cine 3D y retomaron esta técnica que es tan antigua en el cine. El cine digital, Cine D, es una tecnología de proyección para la industria cinematográfica. En lugar de proyector tradicional, se usa un proyector digital para presentar una versión computarizada de la película en pantalla. 2K, 4K, HD, Ultra HD son algunos de los términos que escuchamos con mucha frecuencia. Todos ellos son tipos de resoluciones que hacen referencia al tamaño de píxeles horizontales y verticales. Por ello, es común que en la industria del cine se hagan referencias NK. La N se refiere a una resolución determinada que depende del formato de la cinta. El 4K también es conocido como UHD o Ultra HD. Consiste en aproximadamente 4000 píxeles de resolución horizontal. El cine digital en 4K implica un mejor aspecto y una mejor experiencia visual, más envolvente y crea un mayor impacto sobre el espectador. Como parte de la dinámica, tenemos 2 preguntas. La primera sería, tomando en cuenta las evoluciones que ha tenido la industria del cine, pasando de la proyección en grandes teatros hasta su actual reproducción en streaming en dispositivos móviles, ¿se puede pensar en una progresiva muerte del cine hasta que llegue a desaparecer? La segunda sería,
Con estos cambios en el juego de la producción y consumo de productos audiovisuales, podemos hablar aún de cine y televisión como únicos productos audiovisuales si los programas se ven en computadoras y celulares. Muchas gracias por su atención. Somos el Grupo 13, Esteban Agüero y Daniela Arce.